hoy no los pude acompañar. Dios le bendiga, estamos felices, nos sentimos honrados que esté con nosotros, que nos esté acompañando en esta, diríamos, víspera de Navidad, ¿no? Donde estamos a horas de celebrar uno de los eventos más extraordinarios sobre la tierra. Y como cada año para esta fecha, algo ocurre en el ámbito familiar, algo ocurre en las familias, algo ocurre en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Estamos como todos un poquito más sensibles y comenzamos a meditar en este hecho tan poderoso. Alguien dijo, y ahora en las redes sociales está ahí latente, ¿no? Con el asunto de ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué regalo vamos a dar? ¿Qué regalo esperamos recibir? ¿Y con quién la vas a pasar? No con la familia de mi esposa, no con la familia de mi esposo, no que con la tía, no que con la Pepita, no que con esta. ¡Ay, santo Cristo, Dios mío! Y por ahí es como que si algunas controversias también se originan, pero el resultado final es que podemos disfrutar con familia, sea con una parte de la familia o con toda la familia, pero no perder el enfoque de qué significa Navidad. Y yo quiero compartir con ustedes, Navidad es trascender lo temporal para introducirnos en lo eterno. Navidad es trascender en lo temporal para introducirnos en lo eterno. Lucas capítulo 1 verso 37. El libro de Lucas y el libro de Mateo son los dos evangelios que hablan sobre el nacimiento de Jesús. El libro de Marcos y el libro de Juan no comienzan los libros hablando del nacimiento de Jesús, sino que entran directamente en el ministerio de Jesús, como es el libro de Marcos. Y el libro de Juan habla sobre directamente la eternidad de Jesús y está hablando, ¿no?, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero el libro de Mateo y el libro de Lucas solo que hablan, si usted quiere profundizar un poquito más sobre lo que es la Navidad, en el libro, los primeros capítulos del libro de Mateo y del libro de Lucas hablan esto. Lucas capítulo 1 verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Dígalo conmigo, a ver. Porque nada hay imposible para Dios. Dígale a alguien que esté al lado o adelante atrás. Porque nada hay imposible para Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible, porque nada hay imposible para Dios. Pero Hebreos, el libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, es premiador de los que le buscan. Estamos hablando durante todo este mes sobre la fe. Hablamos el sábado pasado sobre Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablamos de lo que significaba certeza y lo que significaba convicción. Pero hoy queremos injertar la palabra de fe en lo que es la Navidad. Navidad es trascender lo temporal para introducirse en lo eterno. La vida de Jesús siempre estuvo rodeada en un ámbito de fe. Siempre la vida de Jesús, desde la gestación, diríamos, siempre estuvo rodeada de un ámbito de fe. Por lo tanto, todo lo que rodeaba a Jesús,
todo lo que rodeaba el ámbito de Jesús y todas las personas que tenían ese contacto con Jesús. Es como que si le abriste la puertita, ¿viste? Todas las personas que rodeaban la vida de Jesús, entonces todas ellas estaban involucradas en este ámbito de fe. Nosotros también quedamos envueltos en este ámbito de fe. Por eso estamos aquí. Por eso estamos hablando de la Navidad, que significa, del original natividad, que significa nacimiento, ¿no? Vida. Jesús vino con un propósito y una asignación específica. Y era salvarnos de la condenación eterna, volvernos a unir con Dios el Padre. ¿Por qué la palabra trascender? La palabra trascender significa empezar a ser conocida. Por eso, Navidad es trascender de lo eterno y afectar a lo temporal. Empezar a ser conocida, hacer sentir sus efectos o tener consecuencias. Ahora, el libro de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús no fue predicho solamente en el nuevo pacto, sino que desde la creación nosotros podemos ver que la Escritura habla del nacimiento de Jesús. Tenemos en todo el Antiguo Pacto, en todo el Antiguo Testamento, distintos textos bíblicos que hablan de lo que Dios el Padre iba a hacer. Ahora, hasta decía cómo iban a ser, dónde iban a ser, el lugar que iban a ser. Lo que no decía era el tiempo, la época que iban a ser. El tiempo específico, el año específico, no, eso no lo decía la Biblia. Solamente decía que iban a ser. Por eso Isaías, en el capítulo 9, verso 6, este texto, todos los años yo lo comparto porque este texto a mí me destrabó un montón de cosas. Porque un niño nos es nacido, pero el Hijo nos fue dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nada hay imposible para Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque un niño, y mientras estábamos cantando, se me da por mirar para acá. Y acá tenemos el hermoso pesebre, y seguramente que por acá anduvo Isabela. ¿Quieren que les diga que por qué? ¿Quieren que les muestre que por qué anduvo Isabela por acá? Mire. ¿Cuántos niños Jesús nacieron? Bueno, mire. 1, 2. Hay uno que es una caricatura. Hay uno que está de más. El niño, espere que vamos a sacarlo porque si no estamos antibíblicos. Santo Cristo. Este que no tiene ropa lo vamos a sacar porque no puede ser. Sácalo. Vamos a dejar este que está vestido, pero está con la cara para abajo, pobre, él se lo va a ahogar, no puede respirar. Esta madre, Señor Jesús, ahí está. El niño nació, el niño, pero el Hijo se nos dio. Escuche, el problema que nosotros tenemos con Navidad es que nuestra mente se queda enfocada en que el niño nació. Y el niño tenía que nacer porque si el niño no hubiera nacido, no hubiera podido manifestar el Hijo de Dios que estaba encapsulado dentro del niño. Entonces, dentro del niño estaba encapsulada la vida de Jesús, la vida del Hijo de Dios. Porque escuche esto, no fue el niño el que perdonó nuestros pecados, fue el Hijo. No fue el niño el que por su llaga fuimos sanados, sino fue el Hijo.
No fue el niño el que nos redimió de la maldición, de la pobreza, de la miseria, de la ruina y de la escasez, sino fue el Hijo. Lo que pasa es que para poder aterrizar aquí en la tierra tenía que nacer un niño. No se quede con el niño, esté trasladándose al Hijo, porque es el Hijo el que tiene la autoridad. Dijimos que la vida de Jesús estaba rodeada de un ámbito de fe y que todos los que estaban alrededor de Jesús en aquel tiempo, comenzando desde el niño, estaban en un ámbito de fe. Esto siguió todo el desarrollo de su vida, pero también está afectando a nuestras vidas el ámbito de fe. Fe hace que lo imposible se convierta en posible. Solo la fe convierte lo imposible en posible. Silvana, ¿cuánto hace que te operaron? ¿6 meses? 6 meses nada más. Seis meses. Wow. Escuche. Amén, aplauda al Rey. Porque el niño nació, pero el Hijo se nos dio. Silvana llegó hace 6 meses. Wow, hay una unción tremenda. Silvana llegó hace 6 meses. Aquí estábamos sentados con un HRS. Silvana no se podía mantener parada. Llegó con toda su familia. Vino primero el día domingo, o primero el miércoles viniste, no me acuerdo. Primero domingo, ¿no? Primero el domingo. Luego vino el día miércoles. Estábamos acá en un HRS. Entonces Silvana, aunque ya había contado el día domingo, Silvana llegó con un tumor en la cabeza. Se imagina, una familia con desesperación, donde de un día para otro le dijeron: ¿cuánto tiempo te quedaba de vida? Días, 3 meses, no se sabía. No había fecha para operación. Desde el momento que los conocimos, comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a interceder. Ni un día quedamos sin orar por ellos. De repente ella hablaba con Xi continuamente y dice: Xi, me dieron la fecha. ¿Y a los cuántos tiempitos te dieron la fecha? Poquito, 20 días, un mes. Yo soy mala para la fecha. A los 15 días de haber venido, cuando la noticia original era que no sabían cuándo, a los 15 días de haber venido y de comenzar a orar, no solamente oramos nosotros, sino que también muchas congregaciones estaban orando por ella. Le llega la orden para operarla. La operan. Lógico, un montón de cosas alrededor, como los temores, como tanta cosa, como que no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que la fe transforma lo imposible en posible. En la cabeza fue. Se imagina, ella quedó sin pelito, ella quedó, no la hermosa cabellera que tiene hoy, ¿no? Mírela, mire, ahí al costado tiene, ¿no?, la marca de lo que es. En 6 meses, la fe convierte lo imposible en posible. Para Dios nada hay imposible. Es la fe en el nombre de Jesucristo. Así que atrévase a creer si Dios lo hizo en ella. Y no es casualidad que Silvana haya venido hoy. No es casualidad que Silvana haya venido hoy. No es casualidad, mire amado. No es casualidad que ella esté con nosotros hoy. Ahí lo tenemos a Julio, que está batallando con una enfermedad también. Ahí está también él batallando. Pero estamos viendo el testimonio de que la fe transforma lo imposible en posible. Rosita, la fe transforma lo imposible y posible. La fe transforma lo imposible en posible. Vamos, que la fe en el Hijo de Dios es el que opera milagros.
muchas adversidades, muchas adversidades. Había en el momento en que se le fue anunciado a María de que iba a venir el Salvador. Escuche esto. Ella no andaba buscando. Todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío sabía que iban a ser el Salvador, porque Dios les había prometido el Salvador. Pero hacía años que estaban esperando lo mismo y más. Hacía 400 años que Dios estaba en silencio. Desde Malaquías a los evangelios hubo 400 años de silencio de Dios. Entonces se imaginan, Dios había prometido que iba a enviar al Salvador. Lo había prometido desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el hombre se desconecta y Dios promete. Pero ya lo había dicho también. Por eso el libro de Pedro dice que antes de la fundación del mundo, Jesús, el niño para nacer, pero el hijo que venía encapsulado dentro del niño, fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a su nombre. Entonces, esto estaba ocurriendo. Esta mujer sabía, porque conocía la ley, era una mujer santa, era una mujer que buscaba la presencia de Dios, que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios. Pero no sabían que cómo iba a venir el Salvador, que cómo se iba a manifestar. Es por eso que también ellos esperaban que viniera un líder con una espada y que los librara del gobierno de Roma. Entonces, no era de acuerdo al razonamiento. Por eso la fe es lo que convierte lo imposible en posible. De repente, esta mujer recibe la visitación del ángel, donde ella estaba desposada, dice la Biblia, es decir, comprometida. Esto usted lo sabe, comprometida con José. Significaba que ya se había pagado la dote, pero que todavía ellos no estaban unidos, todavía no convivían juntos. En aquel tiempo, cuando una mujer quedaba embarazada, era la vergüenza más grande y hasta podía morir apedreada. Entonces, todo lo que estaba ocurriendo alrededor de esta mujer, dígame usted, si el nacimiento de Jesús del niño, no estuvo rodeado de un ámbito de fe. Esta mujer, una doncella que habrá tenido 14, 15 años, 16 como mucho. De repente, cuando nunca había tenido relaciones con un hombre, donde nunca antes se había escuchado la historia que un niño podía engendrarse en el vientre de una mujer sin la participación de un óvulo y un espermatozoide humano. Nunca se había oído esto. Y la cultura que se movía en aquel tiempo, si esta mujer no hubiera sido una mujer que estaba metida en un ámbito de fe, ella hubiera abortado el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero Dios sabe, cuando pone el ojo en alguien, Dios sabe, Dios te conoce y Dios conoce que tienes fe. Por eso estás aquí. Él conoce que tú crees que Él lo puede hacer. Él conoce que tú crees que Él lo puede manifestar una vez más. Él lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Vamos, que la fe convierte lo imposible en posible. Aquella mujer dijo: tengo miles de inconvenientes alrededor, hay miles de obstáculos, pero escuche esto: ninguno de los obstáculos de esta mujer pudo impedir que ella siguiera adelante en el ámbito de fe. ¿Cuáles eran los obstáculos? En primer lugar, que estaba en riesgo su vida, la podían matar. En segundo lugar, tenía que enterarse su prometido. ¿Cómo le iba a explicar a su prometido que no había estado con ningún hombre, que había recibido la visitación de un ángel? ¿Cómo le iba a explicar a su familia? ¿Cómo le iba a explicar a la sociedad? Entonces, si esta mujer no hubiera estado bien parada en un ámbito de fe, ella no hubiera podido resistir las adversidades. Escucha esto. La Biblia dice, Jesús dijo que la fe es como una semilla de mostaza, es decir, insignificante, pero que entra a la tierra, y es la tierra la que le destraba. La tierra, cuando habla en el libro de Mateo capítulo 13 de la parábola del sembrador, dice que la tierra es el corazón de cada persona. Entonces,
La fe como un grano de mostaza, cuando ingresa en el corazón, que es la tierra, es la tierra la que le destraba el poder de la vida a la semilla. Usted puede tener una semilla en el bolsillo y no le va a producir nada, hasta que usted no la introduce a la tierra. Es la tierra, no es la semilla, es la tierra. La semilla tiene encapsulado el poder de la vida, pero ese poder de la vida no puede salir, no puede manifestarse. El niño no pudo nacer hasta que la semilla que el Padre sembró en el vientre de una mujer para cumplir el destino, para que lo imposible para la humanidad y lo imposible para tu vida se convierta posible, para que lo imposible de una operación donde salieras en las condiciones que estás hoy completamente sana, se convirtiera en posible, porque nada es imposible para Dios. Esta mujer se paró en esa verdad. Y la tierra de su corazón era una tierra fértil. Escucha, no hay corazones estériles, hay corazones fértiles. Porque en el pueblo de Dios no existe la tierra estéril. Porque el cielo de hierro y la tierra de bronce fueron quebrantadas cuando Jesús resucitó al tercer día. Usted y yo decir, no, Rebe, pero no tengo fe, no, Rebe, pero no llego, no me alcanza. Sí tienes, hay una medida de fe que fue incrustada en tu corazón para que lo imposible para ti se convierta en posible. Vamos, que la Navidad es lo que trasciende lo temporal para poder llevarnos a lo eterno, para poder manifestarnos lo eterno de Dios para nuestras vidas. Y este fue el ámbito de esta mujer. Entonces, cuando ella recibe esta noticia, ella pone en actividad automáticamente la fe. Dice, ¿cómo va a ser posible esto? Yo no conozco varón. Y ahí el ángel le dice, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar sobre tu vida como una sombra, y el santo ser que se engendrará será santo. El niño nació, porque si el niño no hubiera nacido, el Hijo no hubiera podido venir a la tierra para redimirnos de la maldición del pecado y de la maldición de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria y de la ruina. Humanamente no podíamos relacionarnos con Dios el Padre. Humanamente no podíamos volver a tener esa comunión. Pero lo imposible para nosotros, Dios lo hizo posible por medio del poder de la fe. Menos mal que Renata me dice amén, si no. Número 2, la fe trasciende lo temporal. Lucas 1:30 al 33. Capítulo 1, verso 30 al 33. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y en el libro de Mateo dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Lucas sigue diciendo en el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso la fe trasciende lo temporal. ¿Qué es lo temporal? Lo que yo vivo hoy, lo que me rodea, eso es lo temporal. Todo lo que se termina es temporal. Todo lo que se termina, eso es temporal. Entonces, todo lo que Dios hace, escuche esto, todo lo que Dios hace trasciende lo temporal. El nacimiento fue temporal porque estuvo temporalmente en el vientre de María hasta que el niño nació. Pero el hijo que estaba encapsulado dentro del niño trascendió lo eterno. Wow. Por eso Jesús fue anunciado en el Edén, porque la fe trasciende todo lo temporal. Jesús estaba en el Edén, escuche,
el hijo, no el niño, el hijo estaba en el Edén. ¿En qué envase o en qué forma estaba el hijo en el Edén? Estaba en forma de árbol, el árbol de la vida. Entonces todo lo que Dios hace trasciende lo temporal. Pero el hijo no podía ingresar aquí a la tierra como árbol. Entonces necesitó cambiar de envase, cambiar de estuche. Pero la esencia era la misma. El árbol de la vida era el hijo. En el niño estaba encapsulado el hijo. En el árbol de la vida estaba encapsulado el hijo. Pero el árbol no pudo venir a la tierra para manifestar lo eterno, sino que tuvo que cambiar de envase, y el envase fue el de un niño. Pero la esencia era la misma, el Hijo de Dios caminando. Por eso el libro de San Juan dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Aquí lo tengo. Y aquel Verbo, en San Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo trascendió lo eterno para poder introducirse en lo temporal. Trascendió, es decir, se dio a conocer el árbol de la vida en el Edén, que tenía encapsulado al Hijo, cambió de envase, y como niño vino en el envase de niño. Trascendió de aquello que era eterno para ingresar en lo temporal, para que lo temporal del envase de niño trascendiera a lo eterno de la salvación de la humanidad. ¡Wow! No sé si usted me va captando. Los veo muy callados. Jesús trascendió lo temporal para introducirnos en lo eterno. Es por eso que el camino, Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino? El camino que te llevaba al árbol de la vida. Jesús dijo: yo soy el árbol que tiene encapsulado al Hijo dentro, pero también soy el camino que estoy encapsulado como el Hijo para llevarte nuevamente al Padre. Por eso el camino trascendió lo eterno para venir y conducirnos a lo temporal, como es un camino para poder introducirnos a la vida. Por eso también la vida estuvo trascendiendo en todo lo que es lo eterno para poder manifestarse a lo temporal, para volver a llevarnos a lo eterno. El círculo es así, amado. Lo eterno vino a lo temporal para que lo temporal nos lleve a lo eterno. Lo eterno vino a lo temporal para que lo temporal nos lleve al eterno. Lo eterno vino al niño que tenía encapsulado el Hijo, y el Hijo nos llevó nuevamente a lo eterno, que es la presencia del Padre y el designio del Padre para nuestras vidas. Fe entonces convierte lo imposible en posible. Fe trasciende lo temporal. Y fe está fundamentada en una relación profunda con Dios. En el pesebre, escuche esto, en el pesebre solo había un bebé. Solo había un bebé como cualquier otro bebé, con pañales, que lloraba, que tenía hambre, que tiene toda la trascendencia y todo lo que implica tener un bebé en la casa. Estaba en un pesebre. Pero por causa de una relación profunda con Dios, hubo celebración, escuche, en la tierra y en el cielo. Hay gente, y ahora estoy hablando directamente sobre algunas personas y aún creyentes, que piensan que la Navidad no debe celebrarse.
Pero la fe se fundamenta en una relación íntima con Dios. Lucas capítulo 2, verso 8 al 11 y del 14 al 18. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí hoy les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 14: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron. La fe convierte lo imposible en posible. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Escuche. ¿Los ángeles son seres naturales o espirituales? Espirituales. ¿Cuál es el ámbito donde se mueven los ángeles? Ámbitos espirituales. ¿Dónde habitan? ¿Dónde habitan los ángeles? En la presencia de Dios. Y fueron creados para servir a los santos para la obra a la cual fuimos llamados. ¿A quiénes obedecen los ángeles? ¿A quiénes obedecen los ángeles? ¿No hay nadie más que Sergio solo está acá? Un año de discipulado estuvieron tomando, ¿A quiénes obedecen los ángeles? A Dios el Padre. Hacen la voluntad de Dios el Padre sin discusión, absolutamente. ¿A dónde fueron enviados estos ángeles? ¿A decirle qué a los pastores? Le fueron a dar el mensaje, buenas nuevas de salvación, que el niño había nacido, pero que el Hijo se nos había sido dado, lo que se prometió en el Edén, en Génesis 3:15, que se estaba cumpliendo la promesa 4.000 años después. 4.000 años después se estaba cumpliendo. Si los ángeles hacen la voluntad absoluta de Dios, porque los que desobedecieron, ¿dónde están? Fueron destituidos de la gloria de Dios. No tienen nada que ver con Dios. Entonces los ángeles que vinieron a dar las buenas nuevas no fueron los que desobedecieron, sino los que quedaron bajo la autoridad y haciendo la voluntad absoluta del Padre. El Padre los mandó a contarle a los pastores de ovejas, no de gente, de ovejas, que el niño había nacido, pero que el Hijo había sido dado. ¿Qué hicieron los ángeles luego que le dieron la gran noticia a los pastores? Lo leímos recién. ¿Qué hicieron los ángeles? Verso 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Significa que los ángeles estuvieron celebrando el nacimiento del niño que tenía encapsulado al Hijo. Si los ángeles celebraron
el nacimiento del niño que tenía encapsulado el hijo significa que quien los mandaba celebró o no celebró el nacimiento. Entonces, no es una fiesta pagana. Escúcheme. Yo estoy celebrando el nacimiento, pero esta no es la fecha. Ya me enojé también. Escúcheme. No es la fecha, pero tampoco Semana Santa es la fecha. Y todas las iglesias se visten de fiesta y todas las iglesias festejan la Pascua. Entonces, o creemos o no creemos, o estamos o no estamos. Yo no celebro la fiesta pagana, celebro que Jesús nació. Porque si el niño no hubiera nacido, el hijo no hubiera podido morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre en la cruz del Calvario y salvarme y resucitarme y llevarme a su presencia por la eternidad. Entonces yo celebro, así como celebro mi cumpleaños, así como celebro el cumpleaños de mis hijos, celebro aquello que trascendió, que vino de lo eterno, vino y estuvo en lo temporal, para que de lo temporal me lleve a lo eterno. Entonces celebro. ¿Por qué pongo las luces? ¿Por qué pongo el arbolito de Navidad? Porque una fiesta se celebra con luces, se celebra con colores, se celebra con música, se celebra con buena comida, se celebra con la familia, se celebra que la vida de Dios está dentro de nuestros corazones. Así que sin culpa y sin cargo, celebre la Navidad, celebre y tenga el enfoque correcto, que lo eterno ha trascendido para venir a lo temporal, para que nosotros que somos temporales estemos trascendiendo y yendo a lo eterno, a la presencia del eterno, a celebrar por siempre que Jesucristo es el Señor. Wow. Y dice en el capítulo 2, verso 20 de Lucas, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. Pero también, no solamente celebraron los pastores y fueron a ver lo que se les había anunciado y encontraron tal cual, le encontraron a María, lo encontraron a José, no sé si eran así, pero bueno, supongamos, no sé si este era el pesebre, no sé si había luces, no sé, pero bueno. Estaban ahí, estaba María, estaba José y el niño que había nacido envuelto en pañales, pero era la verdad. Y bueno, y muchas veces usted ha escuchado el resumen de esta prédica, que nació en un pesebre donde había olores, donde los animales tenían su hábitat. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a nacer a nuestros corazones, como el Señor de nuestras vidas, viene un corazón lleno de dolores, lleno de maldades, lleno de pecado, y por causa de haber nacido, cambió el ámbito espiritual. Yo creo que en el nacimiento del niño que tenía encapsulado al hijo, los olores del pasto, los olores de los animales, de los olores de las heces de los animales, fueron transformados y se convirtió en un ámbito de fe, un ámbito de una mujer y de un hombre que estaban envueltos en un ámbito de fe, porque Jesús estaba en medio de ellos. Jesús está en tu corazón, por lo tanto tú estás envuelto en un ámbito de fe. Vamos, cree que lo imposible se convierte en posible. Vamos, cree que todo lo que Jesús hace, lo hace para que trascienda, que lo temporal que hoy estás viviendo, esa prueba, esa lucha, ese conflicto familiar, esa salud, ese problema financiero, lo trasciende, lo transciende. El hijo que venía encapsulado en el niño, el hijo que venía encapsulado en el hijo. Entonces es lo que hizo trascender, es lo que convierte eso imposible en posible. Vamos, debes creer de que con Dios todo es posible. Con Dios no hay pérdida, con Dios hay ganancia. Aunque veas en el presente, aunque veas en el momento que la situación es difícil, pero mírame hoy donde estoy, porque mañana no estaré más en este lugar. Veré la gloria de Dios y tú serás testigo de ver cómo el poder de Dios se manifiesta en mi vida, en mi familia, en mi finanza y todo lo que me rodea. Aleluya. Pero también dice que alguien más vino a ser testigos.
¿Y cuál fue su reacción? En Mateo, eso está en Mateo capítulo 2. Usted sabe que unos astrólogos estaban estudiando los tiempos y vieron una estrella. Bueno, por lo menos la estrella la tenemos. Algo bíblico tenemos de una estrella. No, tenemos la oveja también, ¿eh? Y tenemos los pastos también. Menos mal que las ovejas no se los comieron. Entonces, unos astrólogos estaban mirando los tiempos y estaban comparando las profecías. Y en esos tiempos y en esas profecías, entonces estaba el cumplimiento del nacimiento del niño que tenía encapsulado el hijo. Rebe, ¿por qué repetís tanto? Porque se aprende por repetición. El niño nació, pero no se quede con el niño, no se quede con el niño, porque es el hijo el que hizo la obra en la cruz del Calvario. Entonces dice que ellos emprendieron el viaje para ir a ver estas maravillas que Dios les había revelado. Ellos querían ser testigos oculares de lo que estaba ocurriendo. Comenzaron se imagina, no había avión, no había 4x4, no había bicicleta, no había monopatín, ¿qué había? Uber, había Cafi, y llamaron, pero dice, no hay alta demanda, así que va a tener que esperar. Y tuvieron que esperar. Y se ve por lo que dice la Biblia que fue bastante tiempo. Mateo capítulo 2, verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Escuche esto, preste atención, verso 2. Diciendo, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Qué había nacido? Pero acá dice rey. ¿Qué había nacido? Pero acá dice rey. Todo lo que está conectado con Jesús está conectado con un ámbito de fe. Ellos no vieron al niño, ellos vieron al rey que estaba encapsulado dentro del niño. Ellos no vieron un bebé llorando, ellos vieron lo que estaba dentro del bebé, que era un rey. Verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, porque a los reyes se les adora. Verso 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó, el tipo se manifestó, todos los demonios le vinieron encima y con él todo Jerusalén. Convocó a los principales, convocó a los sacerdotes, a aquellos que conocían la escritura, dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Ellos dijeron en Belén. Entonces significa que esa profecía está en el tiempo. Entonces Herodes lo llamó en secreto a los magos y le dijo, mire, vayan y fíjense dónde está ese rey, porque yo quiero ir para poder honrarlo. Pero como a la presencia de Dios, las motivaciones y las intenciones del corazón quedan descubiertas, entonces nada queda oculto sin que sea manifiesto. Entonces, y enviándolos a Belén le dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, vengan a decirme, así yo también voy y le adoro. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. ¿Por qué se postraron y adoraron? Porque ellos estaban envueltos en un ámbito de fe, ellos estaban viendo al rey, no estaban viendo un niño. Ellos no estaban viendo un bebé, ellos no estaban viendo a Renata que corre de acá para allá. Estaban viendo un rey, estaban viendo lo que estaba encapsulado, al hijo. Y abrieron sus tesoros y les ofrecieron presentes. ¿Cuáles eran los presentes? Oro, incienso y mirra. No es casualidad los tres componentes que le trajeron. Tienen un significado, ya lo vamos a dar. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No es como nosotros los
los representamos, que está el niño, que está su mamá, que está José y que están los camellos y están los reyes magos, que eran sabios. Porque ellos llegaron más o menos 2 años después del nacimiento de Jesús. Porque usted tenga en cuenta que ellos tuvieron que recorrer muchos kilómetros y fue el tiempo que les llevó hasta llegar a Belén. Entonces Herodes, como se vio turbado por todo esto, mandó a matar, y ahí es donde nosotros podemos ver que no era recién nacido, sino tenía más o menos 2 años. Dice, mandó a matar a todos los niños desde 2 años para abajo. ¿Quién había nacido 6 meses antes que Jesús? Juan. ¿Qué comía Juan y de qué estaba vestido? Comía langosta y estaba vestido con vestiduras con pieles. ¿De dónde vino Juan a cumplir el propósito? Del desierto. Entonces significa que cuando ese edicto fue dado, entonces Juan también tuvo que huir al desierto, ¿vale? Sus padres lo llevaron al desierto, por eso él se crió en el desierto por el tiempo en que el edicto era matar a todos los niños. Ellos llegaron, dice, y tal como Dios les había dicho, ellos se encontraron. ¿Qué me lleva a esto? ¿Cómo aplico a mi vida? Todo lo que Dios ha dicho a tu vida, Dios no es hombre para mentir, ni hombre para faltar a tu palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Entonces, fe convierte lo imposible en posible. Fe trasciende tu temporal, tu circunstancia temporal, tu adversidad temporal, y te la lleva a lo eterno, porque todo lo que Dios hace tiene trascendencia eterna. Por eso el niño vino a lo temporal, pero dentro de él estaba encapsulado lo eterno, que era el Hijo. Le trajeron oro. ¿Por qué oro? Porque oro habla de la realeza del rey. Le trajeron incienso, que representa a los sacerdotes. El sacerdote agarraba incienso y bueno, no me sale la palabra, lo movía para que el olor grato subiera a la presencia de Dios. Jesús era sacerdote también. Y le trajeron mirra, que habla de sacrificio, que Jesús iba a morir. La mirra se usaba para la sepultura. Entonces le estaban profetizando ellos. Todo lo que trajeron, lo trajeron para profetizarle. El oro, el incienso. ¿Por qué? El oro porque él es rey. El incienso porque él fue el que hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. El sacerdote del sumo sacerdote entró al lugar santísimo, rompió el velo y dejó abierto el lugar santísimo y nos dio a nosotros un acceso libre, acercándonos con plena certidumbre de fe y confianza al trono de la gracia, y alcanzamos oportuno socorro. Y mirra, ¿por qué? Porque él iba a morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó para trascender de lo temporal a lo eterno. Los magos vinieron a adorar. Los pastores adoraron a Dios. Nosotros estamos a las puertas de la celebración. ¿Qué vamos a hacer en esta celebración? ¿Lo vamos a adorar o estamos enfrascados en todo lo que nos rodea? No perdamos el enfoque. Necesitamos el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, en nuestra familia. Necesitamos que lo eterno, que es el Hijo, trascienda en lo temporal y sea impactada en nuestras vidas para ser transformados, para ser perdonados, para ser liberados, para ser sanados, para ser restaurados. Este es el tiempo de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Fe convierte lo imposible en posible. Fe trasciende lo temporal y fe se fundamenta en una relación profunda con Dios. Si ellos no hubieran tenido una relación con Dios, no hubieran podido percibir que el niño tenía al Hijo encapsulado en su corazón. Póngase de pie en esta noche. Aleluya.
Cierre sus ojos por unos momentos allí donde usted está.